Muy buenos días, arrancamos con nuestra cita médica y como bien lo saben, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 8.7 millones de contagios. Expertos en salud pública lo vaticinaron que con la ya llegada del otoño y el invierno ayudaría a multiplicar el SARS-CoV-2. Hay rebrotes en todo el país y en el mundo entero y muchos lo catalogan aquí en Estados Unidos como la tercera ola. ¿Será así? Para esto le doy la bienvenida al doctor Javier Pérez Fernández. Él es jefe de Unidad de Cuidados Intensivos, así como al doctor Felipe Lovelo, experto en salud poblacional. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Muy buenos días. Doctor Javier, hemos reportado que en Europa ya hay muchas localidades que consideran medidas drásticas de control y tras nunca haber alcanzado realmente niveles bajos de transmisión, aquí en la nación, ¿cree que estamos a pocos días o quizás semanas de estar en los mismos zapatos de lugares como España o Italia? Bueno, pues es lo muy probable, ¿verdad? Y es lo que los expertos vaticinan, debido a que ciertamente estamos viviendo un aumento en el número de casos, un aumento similar también a lo que ha ocurrido en Europa. En Europa siempre nos han precedido, de alguna manera, pues 2, 3, 4 semanas antes, ¿verdad?, de lo que nos ha pasado a nosotros. Así que, si se recuerdan, en el mes de marzo, los primeros casos aparecieron en Italia y en España, y aquello pues inmediatamente se desbordó, y prácticamente 2 o 3 semanas más tarde fue que nosotros empezamos a tener también una gran subida. Así que el gran miedo, yo diría que el temor que todos tenemos es que efectivamente esto que estamos viendo en Europa se pueda plasmar en nuestra tierra y que por tanto pues vayamos a vivir unos momentos pues feos, ¿verdad?, al respecto de la pandemia. Bueno, sin duda es algo preocupante. Ahora, doctor Felipe Lovelo, por mucho tiempo hemos hablado de este incremento de casos en otoño, en invierno. Para entrar más a fondo en el tema, vamos a revisar unas estadísticas, unas métricas o gráficas que hemos hecho para usted, en donde muestran los reportes de pruebas y casos diarios, hospitalizaciones y fallecimientos. ¿Nos los puede explicar? Claro, como ya hemos aprendido, hay una cadencia en términos de los números que ponemos atención de cómo va la pandemia. Obviamente el número de casos es importante, viene aumentando, vamos ya por encima de 70,000 en promedio casos diarios, lo cual nos indica que, diferente a Europa, los casos nunca bajaron en Estados Unidos, y eso hace que empecemos esta montaña mucho más arriba. Luego tenemos semanas después, 2, 3 semanas después de esos aumentos en los casos, aumento en las hospitalizaciones, porque recuerden que usualmente son 14 días en el que el virus se demora en incubar y producir síntomas. Y desafortunadamente, otras 2 o 3 semanas después vamos a ver un incremento en las muertes. Todavía no hemos visto ese incremento, pero seguro va a venir, porque ustedes ya pueden ver los picos de hospitalización que hemos visto en varias partes del país. Entonces estaba diciéndome usted que sí ha aumentado el número de contagios porque se ha hecho también más número de pruebas, pero también ha habido más hospitalizaciones. Claro, el número de aumento de casos no se puede explicar solamente por el número de pruebas. ¿Por qué? Porque el porcentaje de casos positivos también ha venido aumentando. El porcentaje de pruebas positivas. Eso quiere decir que hay muchas personas con el virus que se están haciendo más test y que el virus está circulando con más fuerza. Sí. Así que estamos viendo un aumento en la transmisión del virus, no solo un aumento en el número de test. Buen punto, doctor Javier. Ahora pasamos a una animación que ilustra el número de rebrotes que ha habido en nuestro país. ¿Nos lo puede explicar? Claro. Ciertamente lo que ocurre es que, como vemos en el mapa rápidamente, de manera animada, encontramos cómo empezamos en el este asiático, ¿verdad?, en la parte de China, en la parte de Corea, y después pues como Europa, Estados Unidos y también la parte de Latinoamérica, nuestros países hermanos de Latinoamérica, han sido los que más han sufrido, y los puntos más oscuros en la gráfica, en el mapa en este caso, son los que demuestran el número más grande o países que tienen el número mayor de infectados. Y muy importante, porque el doctor Lovelo así lo ha comunicado, este número no necesariamente refleja
refleja el número de pruebas, que sí en cierta manera lo puede reflejar, pero es muy importante señalar que si fuera solamente eso, el número de hospitalizaciones no sería también elevado. Es decir, el hecho de que tengamos más hospitalizaciones refleja claramente que la gente está enferma. O sea, no solamente que estamos captando más personas asintomáticas, como mucha gente trata de explicar, eso no es cierto y hay que claramente explicarlo a la audiencia. Doctor Felipe Lovelo, y hablando sobre el mismo tema, me gustaría que hiciera esta comparativa de hospitalizaciones, fallecimientos en relación al 1 de marzo hasta el 27 de octubre. Empecemos con las hospitalizaciones. Claro, hemos tenido 3 olas, básicamente, en Estados Unidos. Esta primera ola de hospitalizaciones se dio entre marzo y abril en la mayoría del país. Luego en el verano bajó un poco, pero como ustedes pueden ver, nunca ha bajado por debajo de 30.000 hospitalizaciones al día. En el verano también tuvimos otro pico de hospitalizaciones y ya estamos viendo que ese número de hospitalizaciones empieza a aumentar desde principios de octubre. Por ejemplo, en Georgia, en Atlanta, donde yo estoy, ya estamos viendo que estamos en un resurgimiento del virus. Y eso lo que quiere decir es que va a haber más hospitalizaciones y lamentablemente más muertes. Puede que muchas personas piensen, ok, son más casos, pero ya estamos aburridos de escuchar casos, pero como dice el doctor Pérez Fernández, las personas están enfermas, tienen que ir al hospital y esto realmente es lo que nos preocupa. Ahora, nos preocupa también los fallecimientos y ahora tenemos la comparativa de qué ha sucedido en los últimos meses hasta ahora, el número de fallecimientos, si es que nos pueden poner la gráfica para que el doctor Felipe Lovelo nos lo explique. Ahí está. Claro, entonces ustedes pueden ver que hubo un gran pico de mortalidad a principios de año, en marzo y abril. La mortalidad afortunadamente ha disminuido durante el verano porque ya sabemos tratar mejor a estos pacientes. Los doctores en las unidades de cuidado intensivo ya tienen más experiencia, pero independientemente de eso, al haber más casos y más hospitalizaciones, ese número de muertes va a aumentar y en las próximas 3-4 semanas vamos a empezar a oír, como se está oyendo ya en Europa, el número de muertes empieza a subir y es probable que lleguemos a 2.000 muertes al día como se ha pasado en días anteriores. Esto es lo que nos preocupa. No solo estamos hablando de los casos, estamos hablando de realmente el efecto en el sistema de salud, claro, que ya ha estado estresado durante todo un año y que tenemos que ayudarnos simplemente para reducir la transmisión utilizando, por favor, las máscaras. Así es, y ahí viéndolo en esas gráficas, pues se explica un poco mejor para nuestra audiencia que lo pueda visualizar. Y solo como dato, la tasa de mortalidad en los países más afectados, como dato, Estados Unidos obtiene el número 14, pero México obtiene el número 1. Así que ahí estamos viendo esa gráfica y es preocupante porque es uno de los países que queremos tanto. Muchísimas gracias, doctor Felipe Lovelo, doctor Javier Pérez Fernández, como siempre, por acompañarnos en Tu Cita Médica.